¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? A ver, fuerte, que se oiga buenos días. Eso. Ya desayunamos, ya comimos, ya almorzamos, ya estamos aquí bien a gusto, casi casa llena, para la gloria de Dios. Allá también, buenos días en las redes sociales, quienes nos ven, pon tu Biblia, saca un cuadernito porque vamos a aprender bastante el día de hoy. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar y vamos a orar. ¿Me acompañan a orar ahí sentaditos como están? Únanse a mi oración, vamos a entregarle al Señor esta prédica, Señor. Gracias porque podemos estar aquí, Señor. Gracias porque nos trajiste, porque a pesar de tantos estorbos y tantas dificultades y tantos sentimientos, emociones, de no querer llegar, de querer quedarnos en la casa, Señor, estamos aquí porque tú produces en nosotros el querer como el hacer para tu gloria y para nuestro beneficio, Señor. Gracias por este privilegio de poder compartir el mensaje. Es tu mensaje, Señor, y solamente soy este instrumento para darlo a conocer. Dispón nuestros corazones, Señor. Allí también en las casas dispongamos nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que si nosotros escuchamos sin disponer el corazón, de nada nos aprovecha. Así que queremos aprovechar todo lo que tú traes para nosotros, Señor. Atamos todo espíritu que quiera distraernos, Señor, que quiera estorbarnos. En el nombre de Jesús quedan atados, Señor. Y nuestro corazón y espíritu dispuestos para ti, Señor. Para ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues bueno, si quieren, abran si quieren sus Biblias en la primera carta de Pedro, por favor. Vamos a estar en esta carta de Pedro. Y pues miren, aquí en esta primera carta, si leemos el primer versículo, lo voy a leer yo, primera de carta 1:1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para todos ellos, para todos nosotros, gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, miren, el apóstol Pedro, pues estamos aquí leyendo que dirige esta carta a estos creyentes que estaban en el Ponto, Galacia, a Capadocia, Asia y Bitinia, y todas estas son provincias romanas, ¿verdad? Entonces aquí está, él escribe a estos hermanos que están en Roma, y él también está en Roma, ¿verdad? Entonces él escribe esta carta durante el reinado de Nerón. ¿Recuerdan ese malvado emperador Nerón en Roma? Bueno, cuando reinó Nerón, se caracterizó su reinado porque era un rey muy tirano, dictador, pero también era muy extravagante, ¿verdad? Él tenía ejecuciones sistemáticas, o sea que cada vez ahí ejecutaba personas. Ejecutó a su propia mamá, ¿ya? La mandó a matar a su mamá, mató a su hermanastro también. Y pues también se conoce de Nerón que mientras estaba ardiendo Roma, él tenía una lira, y entonces él estaba componiendo ahí un poema en su lira mientras la ciudad de Roma estaba siendo consumida por el fuego. Según unos historiadores que se llaman Suetonio y Dion Casio, fue el propio Nerón quien mandó a prender Roma. Él la mandó a incendiar porque él tenía un deseo perverso de reconstruir Roma a su gusto. Y él dijo: ya no me gusta cómo está Roma, la voy a reconstruir. Pero para poder reconstruirla, pues tenía que destruir lo que ya estaba construido. Y entonces él se dedicó a aprender a tener estos incendios. Y total que bueno, le hizo gran daño a Roma, ¿verdad? Pero no contaba con la reacción de los romanos, ¿verdad? Porque los romanos, pues al ver su ciudad devastada, pues ellos estaban devastados también, porque de cierta manera pues estaban llevando toda su cultura, todos sus monumentos estaban siendo destruidos, sus ídolos, sus imágenes religiosas estaban siendo destruidas. O sea, lo que los identificaba a los romanos estaba siendo consumido por el fuego. Entonces ellos se enojaron mucho, ¿verdad? Empezaron a tener un sentimiento de hostilidad, de severa amargura en contra de todo esto que estaba sucediendo. Entonces esta situación del incendio de Roma tuvo grandes implicaciones, y Nerón pues se empezó a dar cuenta que
esta actitud de los romanos pues podría jugarle en contra. Entonces redirigió el enfoque de los romanos y agarró unos chivos expiatorios, y esos fueron los cristianos. Redirigió la atención de los romanos, todo el coraje de los romanos lo dirigió hacia los creyentes que estaban en Roma. Porque de por sí los creyentes que estaban en Roma, pues algunos eran judíos creyentes y otros eran romanos creyentes. Entonces los cristianos pues no eran muy apreciados en Roma, por eso mismo, ¿no? Y porque ellos también, los romanos sentían que los romanos eran de cierta manera hostiles para la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se desató una persecución en contra de los creyentes. Y esta persecución llegó hasta las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, impactando esta persecución a los propios creyentes que ahí estaban viviendo. Por eso, si nosotros nos vamos al pasaje, a nuestro pasaje, que está en 1 de Pedro 4:12, 4:12, vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Este pasaje dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Aquí por eso ya vemos que por qué le pone el fuego de prueba, ¿verdad? Refiriéndose a los incendios que se estaban sucediendo en Roma. Y le dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pues bueno, esta palabra aquí que vemos al principio en el versículo 12, el fuego, ¿verdad? Que lo utiliza porque fueron esos inesperados, esos incendios inesperados que se suscitaron en Roma, lo que desató una injusta persecución en contra de los cristianos. Una persecución que iba a poner a prueba la fe de cada uno de estos cristianos en Cristo. Pues nosotros también somos creyentes, ¿verdad? Nosotros también hemos decidido seguir a Cristo. Nosotros también hemos decidido poner nuestra fe en Cristo. Así que al igual que ellos, nuestra fe va a ser probada también. Y nuestras pruebas van a tener estas características. Van a ser inesperadas, van a ser injustas y van a tener el poder de consumir nuestra fe en Cristo. Y todo eso permitido por Dios. Cuando estamos pasando por una prueba, ¿cómo podemos mantenernos sin perder la confianza en Dios? ¿Cómo podemos mantenernos para que nuestro corazón no se llene de amargura? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para seguir manteniendo la esperanza en las promesas de Dios y no desfallecer? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno para seguir confiando en Dios cuando pasas de una prueba de salud y ya te está esperando una prueba económica? Cuando tienes una prueba económica, tal vez te corrieron del trabajo y resulta que uno de tus hijos se contagió de COVID. ¿Cómo le haces para pasar de una prueba en otra prueba y de tal manera que se hace una gran prueba de fuego? ¿Cómo hacerle para permanecer firmes en la fe? Este pasaje lo podemos dividir en 4
actitudes que debemos de tomar en medio de las pruebas. Quisiera darlas todas las 4 actitudes, pero por cuestión de tiempo tal vez no lo podemos dar, pero bueno, si Dios lo permite y tenemos otra intervención aquí, pues con mucho gusto. Y como decía el pastor Gustavo, hoy vamos a arroparnos hasta donde la cobija nos alcance, ¿les parece? Entonces miren, quien quiera ahí ponerle en el libro de Pedro, en donde estamos, en 4:12, de los versículos, en el versículo 12 vamos a encontrar la primera actitud, que es esperar. Ahorita les voy a dar las 4 actitudes y luego ya empiezo a hablar de cada una, ¿ok? Y la segunda actitud la vamos a encontrar de los versículos 13 y 14. Esta actitud que debemos de tomar es regocijarse, ¿verdad? La tercera actitud la vamos a encontrar en los versículos del 15 al 18. Y esta actitud es evaluar la causa, o sea, evaluar el por qué estoy pasando por esta prueba, ¿verdad? Preguntarme por qué, evaluarla. Y la cuarta actitud está en el versículo 19, que es encomendarme a Dios, encomendarse a Dios, ¿verdad? Entonces estas son las 4 actitudes que, bueno, yo me imagino que si no terminamos hoy, ustedes ya con este bosquejito pues pueden ahí ayudarse y comprender, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar con esta primera actitud, esperar. ¿Qué significa esto de esperar? Bueno, esperar que duras pruebas van a llegar a tu vida. Sí que sí, van a llegar. No hay una manera de que un cristiano se escape de eso. Tenemos que esperarlo. Y si nosotros tenemos esa actitud de que yo sé que voy a ser probado, pues cuando llegue la prueba no me voy a sorprender como cosa extraña me estuviese aconteciendo, ¿verdad? Sino, bueno, sabía que iba a llegar. Sabía que como cristiano que soy, pues iba a llegar la prueba, ¿verdad? Y sin duda los cristianos de la iglesia primitiva de aquel entonces, de Roma, pues estaban confundidos, ¿verdad? Porque ellos estaban viviendo una vida muy tranquila, estaban pues yendo a su servicio, teniendo sus estudios bíblicos, y de repente se suelta una persecución en su contra, no una persecución sencilla, una persecución de muerte. Entonces ellos empezaron a sufrir, pues imagínate que lleguen a tu casa, maten a tus hijos, maten a tu esposa, maten a todos. Entonces pues uno empieza a sufrir, y el sufrimiento que ellos estaban experimentando los puso confundidos, los confundió por esa persecución inesperada que les estaba ocurriendo. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Muchos de nosotros estamos confundidos. Muchos de nosotros profesamos tener fe en Cristo. Muchos de nosotros profesamos ser cristianos, pero no hemos entendido lo que verdaderamente significa seguir a Cristo. Estamos confundidos. Y entonces Dios, a través del fuego de la prueba, nos va a ayudar y nos va a hacer entender qué confundido estás en los conceptos que tienes de seguir a Cristo. Confundir es no poder diferenciar una cosa de la otra. Es mezclar conceptos, es embrollar significados y aceptarlos. Eso es una confusión. Que está la verdad, pero están tus argumentos, los mezclo y eso lo acepto. Eso es una confusión, eso es vivir confundidos. Para que nosotros podamos entender este punto de esperar y esta cuestión de confusión, vamos a apoyarnos con otro pasaje bíblico. Entonces vamos a estar entre Primera de Pedro 4:12 y Juan 6, el Evangelio. Juan 6. Vamos a estar entre estos dos pasajes bíblicos para que nos ayude a entender esta cuestión de confusión. Miren, en el pasaje de Juan, si tienen sus Biblias y tienen ahí subtítulos, podemos darnos un recorrido rápido hasta llegar al versículo donde nos vamos a instalar. Por ejemplo, en el 6:1, pues ahí vemos la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Ahí vemos que, bueno, Jesús se había apartado con sus discípulos porque quería orar con ellos, quería platicar con ellos, y cuando levanta la vista, ven que había un montón de gente, ¿verdad? Casi más de 5,000 personas. Pues bueno, entonces les da de comer, porque ya era muy tarde, ya todo el mundo se va a dormir. Jesús dice que no, Jesús se va al monte, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 6:15,
que él se retira y se va solo a un monte. Después dice que Jesús se aleja de ahí, se va a ese monte y que agarra una barca y se va con sus discípulos de Galilea, porque estaban en Galilea, la alimentación de los 5,000 fue en Galilea, pero Jesús con sus discípulos agarran la barca y se van a Capernaum, ¿verdad? Por ejemplo, lo podemos ver en el 6:24. Ahí dice que estaban en Capernaum. ¿Qué pasó ahí? Que la gente, ya después de que se despierta, dicen, pues ya hay que desayunar. Vamos a buscar a Jesús para que nos dé de comer. Ayer nos dio de comer, pues hoy que nos dé de desayunar. Y van a buscar a Jesús y no lo encuentran. Y se dan cuenta que se movió. Entonces cada uno de ellos agarra barcas y también se van de Galilea y llegan a Capernaum, ¿verdad? Y es lo que dice el 6:24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, ya que están allí en Jesús, dice que le preguntan, ¿verdad? Ahí le preguntan a Jesús en el 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo te nos fuiste? ¿Por qué no nos avisaste que te moviste? ¿Por qué no nos dijiste que nos ibas a dejar? O sea, ¿a qué hora llegaste aquí? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice? Dice aquí en el versículo 59, me voy hasta el 59 del mismo capítulo 6. Aquí dice que Jesús se puso a enseñar en la sinagoga y dio un gran discurso en la sinagoga. Este gran discurso donde dice que Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Es un gran discurso que Jesús da, muy interesante. Cuando si tienen tiempo léanlo, no lo vamos a poder tocar hoy. Pero bueno, dice el 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver las reacciones que tuvo este discurso en los discípulos. ¿Qué reacciones tuvo este discurso en los discípulos? Y vemos ahí en el versículo 60. Al oírlas, muchos, ¿de quiénes? De sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Aquí vemos que son los discípulos los que se quejan. Son los discípulos los que dicen, ¿qué es esto? ¿Qué palabra es esta? ¿Verdad? Se quejan de la manera como Jesús se está expresando. Porque dentro del discurso, Jesús dice cosas como el que me come mi carne y bebe mi sangre, ¿verdad? Y en griego hay dos palabras para este verbo comer. Hay una palabra suavecita que es el que come mi carne y come mi sangre, pero Jesús no usa esa palabra. Él usa una palabra más fuerte, como diciendo el que traga, ¿verdad? Porque esta palabra comer fuerte en griego da el sentido de un animal comiendo, ¿verdad? Y los animales comen, devoran, se les sale la comida, no tienen cuidado de que ellos devoran, comen y mastican y tragan y así. Esa palabra usó Jesús. Entonces los discípulos dijeron, ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Por qué está hablando así? O sea, qué forma tan fuerte de hablar de Jesús, ¿verdad? Y dice en el 66, dice, desde entonces muchos, ¿de quiénes? De sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El discurso de Jesús, hagan de cuenta que fue como un río, y ese río desembocó, ese discurso desembocó en una amplia deserción. Hubo muchos desertores. Lo que resultó de ese discurso fue una gran deserción de discípulos. Y vemos aquí un verbo que es el verbo andaban. Muchos de los que andaban. Este verbo en griego es un verbo que es peripetaun y significa que estaban andando con él. O sea, la frase estaban andando implica a seguir. Eran personas que lo estaban siguiendo, no eran personas que, bueno, a ver qué va a estar haciendo Jesús, pues vamos a ver de qué se trata. No, lo estaban siguiendo. Jesús iba para allá, ellos lo seguían, eran seguidores de Cristo, entre comillas, ¿verdad? Pero al ver esta reacción de estos seguidores,
Vemos que eran seguidores porque recibían beneficios de Cristo. Pues ya Jesucristo les había dado de comer, imagínense, toda la familia les había dado de comer. Ya el padre de familia había dicho, no, pues cero trabajo, ¿verdad? Y la esposa dijo, cero el mercado y cero tener que ir al mercado a comprar y así me cuido de que no me contagio, porque Jesús nos va a dar de comer a todos, ¿verdad? Y no solamente les daba de comer, también los sanaba. Entonces se ahorraban lo del médico, se ahorraban lo de las medicinas, ya no tenemos que hacer la fila en el Seguro Social y chance que nos contagiamos. O sea, qué padre es esta vida de seguir a Cristo. Y lo estaban siguiendo por los beneficios que recibían de Jesús. Beneficios que ellos querían recibir tal y cual. ¿A quién le dan pan que llore? Por ahí dice, ¿verdad? O sea, qué padre que nos den de comer. Estos discípulos que volvieron atrás claramente esperaban algo diferente de lo que Jesús les ofrecía. Ellos querían algo diferente. Ellos no querían lo que Jesús les ofrecía. Y cuando notaron que Jesús no les iba a ofrecer lo que ellos querían, se confundieron. ¿Ven lo confundido que están? Ellos querían algo de Jesús. Ellos esperaban un Mesías como David, que restableciera aquellos días de gloria cuando David era el rey de los judíos. Entonces, después de que ellos recibieron el alimento de 5,000 personas, más de 5,000, dice la palabra aquí que ellos intentaron hacerlo rey. Ellos dijeron, este rey a mí me conviene, este rey es el que yo quiero, este rey complace mis deseos, este rey hace todo lo que yo quiero, este rey yo lo quiero. Intentaron hacerlo rey, pero dice que Jesús se fue y se negó a hacerlo. ¿Por qué? Si al final de cuentas terminó siendo rey, ¿por qué se negó? Dicen Hechos que Dios tiene prefijado los tiempos, porque no era ni el tiempo ni la forma en cómo él iba a ser rey, pero ellos lo querían hacer su rey. Lo que ellos querían de Jesús, Jesús no se los iba a dar, y lo que Jesús les ofrecía, ellos no lo querían recibir. Y entonces ¿qué? Se fueron. Y está clara la confusión, ¿se dan cuenta? Yo quiero esto de Jesús. Jesús es esto para mí. Jesús no es lo que dice que él quiere ser para mí. No, yo quiero que Jesús sea esto para mí, ¿verdad? Y queremos a Jesús que haga lo que nosotros queremos y que sea el rey que yo quiero. Si no, para nada. Dice en el verso 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra. A nosotros nos puede estar sucediendo lo mismo en esta confusión, por eso es que tomamos este pasaje. Mientras Jesús nos habla bonito, mientras Jesús se manifiesta poderosamente en mi vida como yo quiero, mientras mantiene mi familia con salud, mientras me mantiene a mí con un trabajo estable, mientras no toca mis finanzas, mientras mi casa está en orden, Jesús, tú cuentas con mi fidelidad. Yo te sigo, cuenta conmigo, ¿verdad? Cuando todo está tranquilo y sin sobresaltos en mi vida, tú eres mi rey y cuentas conmigo para lo que tú quieras. Cuentas con mi servicio, ¿verdad? Voy a estar en la iglesia, voy a servir aquí, voy a servir allá, me voy a ocupar de tu reino, voy a dar estudios, voy a dar prédicas, me voy a meter a lo de Zoom, me voy a meter a todo lo de la reunión de oración, voy a hacer proyectos de evangelismo para ti, para tu reino, Señor. Estoy activo en tu reino mientras tú te manifiestes como yo quiero en mi vida. Pero cuando Jesús cambia el tono de su voz, pero cuando Jesús nos habla un poquito más fuerte y pasa de palabras suaves a palabras duras, ¿cómo actuamos? ¿Como esos pseudoseguidores? ¿Qué comienza a pasar en nosotros? Ya no estamos tan dispuestos a seguirlo. Ya no estamos tan dispuestos. Ya no quiero escucharlo tanto, ¿verdad? Y como ya no me está gustando cómo me está hablando, ya no me meto a un estudio. Ya dejo de ir a las reuniones de oración. Ya no me meto ya no participo en nada, ¿verdad?
Y entonces comenzamos a estar inconformes. Nos inconformamos de la manera como Jesús nos está hablando. Del Jesús que los alimentó al Jesús que les habló en la sinagoga, ellos vieron a otro Jesús. Ellos vieron a un Jesús totalmente diferente. Y a veces es inaceptable la manera tan reveladora que Jesús se manifiesta en mi vida y en tu vida. A veces no la aceptamos. Esto es inaceptable para mí. La manera como Él se empieza a manifestar su poder, la manera como Él manifiesta quién es Él, ¿verdad? Tan implacable, tan desconcertante, tan dura, como que ya no lo aceptamos. Pero ¿saben qué? Si Jesús se manifiesta a nuestras vidas de una manera tan dura, tan implacable, tan desconcertante, tan distinta, es porque lo necesitamos. Es porque Él necesita hacernos reaccionar, porque no hemos reaccionado cuando Él ha querido que reaccionemos. Y nos llama una vez y nos llama suavecito, y nos llama la atención de esta manera suavecito, y lo hace suavecito. Pero cuando no obedecemos, Él cambia el tono. Y entonces es cuando viene la prueba de fuego a tu vida, en un tono duro, en un tono injusto, en un tono inesperado, que no nos va a gustar, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no hemos reaccionado cuando Él ha querido que reaccionemos. Y nuestra confusión radica en nuestro razonamiento terrenal. Y la palabra de Dios dice que ese razonamiento terrenal es animal y diabólico. Y ahí radica nuestro razonamiento terrenal. Pensamos que porque Dios es todopoderoso y nos ama con un amor perfecto, Él debería de impedir que las penalidades afecten mi vida. No eres todopoderoso, sí. No me amas, sí. Oye, pues tú no debes de permitir que a mí me pase algo fuerte. Y ese razonamiento es un razonamiento terrenal. Y ahí queremos meter a Dios. Y es esa confusión que abarca nuestro pensamiento la que nos hace olvidar que el Señor también es absolutamente sabio y que Él usa la adversidad para lograr en nosotros el objetivo principal que tenemos en esta vida, tener una relación con Él. Él nos capacitó y nos facultó para que podamos tener una relación con Él. Él puso su espíritu dentro de nosotros para que podamos comunicarnos con Él espiritualmente. Él puso su espíritu para que pudiéramos leerlo y entenderlo espiritualmente, ¿verdad? Entonces Él usa estas adversidades para profundizar nuestra relación con Él. Y cuando nosotros reconsideramos, cuando nosotros redirigimos nuestros pasos, cuando pedimos perdón, cuando nosotros aceptamos que estamos equivocados, entonces su poder nos levanta. Y entonces se hace realidad en nosotros otro objetivo más de Dios, que es glorificarlo en mi vida. Porque es con su poder que yo puedo pasar estas pruebas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener el concepto correcto del cristianismo y de lo que significa seguir a Cristo. El fuego de la prueba la debemos de esperar que llegue a nuestra vida. No es algo que sucede de forma accidental ni arbitraria. No nos tenemos que sorprender como si algo extraño aconteciera en nuestra vida, ¿verdad? Dios la permitió ¿para qué? Ya lo vimos aquí, para que el cristiano sea probado, para que el cristiano sea purgado. ¿A alguien lo purgaron de chiquito? A mí me purgaron y bueno, queda uno bien limpiecito, ¿verdad? Bueno, pues las pruebas son para probarnos, para purgarnos y que quedemos limpios. ¿De qué? ¿Limpios de qué? Pues de la confusión que traemos en la cabeza de lo que significa para nosotros seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, ya vimos una reacción de unos discípulos, vamos a ver la otra, porque hubo otra reacción, ¿verdad? Ya vimos esta reacción de unos que se fueron. Vamos ahí a Juan 6:67. Juan 6:67a dice, dijo entonces Jesús a los 12. Dice, dijo entonces Jesús a los 12. O sea, la palabra no nos dice cuántos discípulos volvieron atrás. La palabra no nos dice cuántos fueron los que se fueron, ¿verdad? Pero cuando dice los 12, está distinguiendo
a un pequeño grupo, ¿verdad? A un pequeño núcleo. De ese enorme grupo, distingue a un pequeño núcleo de 12. ¿Verdad? Y entonces los distingue de aquellos que se fueron. ¿Por qué? Porque se ofendieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que está Jesús ahí hablando y de repente empieza a ver, oye, espera, allá van los de la alabanza. Oye, y allá va la mesa de materiales también. Y el líder ya va para allá. Y allá van los de la oración también. Y entonces Jesús se regresa a sus discípulos y ¿qué les dice? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Él comienza a ver todos los que se van y regresa a ver a este grupo de 12 personas y les pregunta que si también ellos se van a ir. ¿De qué grupo eres? ¿De qué grupo eres? Esta pregunta que les hace Jesús, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es una pregunta formulada en griego que sugiere que la respuesta a esta pregunta sea negativa, número uno, y que sea al unísono. O sea, Jesús esperaba que los 12 dijeran, no, Señor, no nos vamos a ir, aquí nos quedamos, permanecemos contigo. Es cuando aquí nos paramos y decimos, buenos días. ¿Qué esperamos que ustedes digan? Buenos días todos, ¿verdad? Pero no, ¿qué pasa? Que buenos días, buen día. Uno ni el día llega, ¿verdad? Entonces, es este tipo de preguntas que hace Jesús esperando una respuesta negativa. O sea, ¿ustedes también se van a ir? No, ¿verdad? Pero una respuesta que los 12 respondieran al unísono, mostrando con eso el deseo de quedarse con Él. Pero ya me imagino a los 12, ¿verdad? Tal vez alguno iba a decir, y Pedro, que aquí dice, ¿quién fue el que responde? ¿Quién fue el que respondió, el que le respondió a Jesús? Pedro. ¿Y qué carta estamos leyendo? Pedro. Pedro sabía perfectamente de lo que hablaba cuando nos insta qué hacer en medio de las pruebas. Él fue probado. Él fue probado y supo cómo reaccionar. Y entonces agarra y escribe Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Pero vemos aquí que él se adelanta, ¿verdad? Él se adelanta y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Entonces ya me imagino a los demás discípulos, ¿no? Tal vez uno iba a decir, yo sí me voy, pero no, ya habló Pedro, ya cállate, ya aquí nos quedamos, ya nos amolamos, pero ya Pedro dijo que nos quedábamos, ¿verdad? Qué interesante que por una persona se quedaron otros 11. Qué interesante que por una persona que se decidió a actuar con fe, los otros 11 se quedaron y por esos 12 tú y yo estamos aquí, siendo parte de la iglesia. Eso mismo puede pasar en tu casa, con uno que se levante en tu casa, con uno que se levante, con uno que muestre la fe, la casa se queda. En un matrimonio, con uno que quiera continuar con el matrimonio se queda, con uno. A nosotros aquí nos han puesto a predicar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que uno que se levante aquí se queden. Y nos ponen a predicar, y uso bien la palabra, nos ponen, porque bueno, al menos yo no sé, pero usted, hermanito Edgar, dijo que quería predicar. Nos ponen, ¿verdad? Y yo le decía en la mañana a Dios, yo le decía, Señor, yo no soy predicadora, Señor. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo predicar. Porque escribo una cosa y me la quita y me dice, no, eso no, yo no estoy diciendo que ya agarraste todo el control de la predicación y me lo desbarata y me lo vuelve a poner y llega un momento que yo digo, es que yo no soy predicadora, Señor, ¿por qué me metes a predicar si yo no lo soy? Y Él me dijo, exactamente, no lo eres. ¿Quién te dijo que lo eras? Me dijo el Señor, me achicó pero bonito. Me dijo, ¿quién te dijo que lo eras? O sea, estaba yo confundida, ¿se fijan? Me dijo, no, tú no eres predicadora. Tú eres una servidora que yo te pongo ahí para que tú lleves un mensaje. Y si ustedes son observadores, cuando pasan las prédicas, ponen abajo, ponen PR, no ponen PS cuando predicamos a algunos de nuestros hermanos, porque somos presbíteros, somos servidores, somos sirvientes. Cuando ponen PS es el pastor, ¿verdad? Pero Él toma, Dios ocupa, Dios salva. Entonces pone aquí a uno, ¿verdad? Porque Él quiere para que no se vayan, para que permanezcamos.
con sana doctrina, cuidándonos, ¿verdad? Entonces, Pedro le dice en el 69, y nosotros creemos, ahí como los mete a los 12 discípulos, se fijan, dice, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En griego, nosotros es enfático, está haciendo énfasis, está diciendo, nosotros nos queremos quedar, nosotros queremos permanecer contigo, nosotros te hemos creído, nosotros aquí nos quedamos. Y esta declaración de Pedro contrasta con la falta de fe de los otros que se fueron. Aquí vemos un énfasis en la fe de Pedro, contrastante con aquellos que se van, con aquellos que retroceden y se van. Pues nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma, dice la palabra. Amén. Entonces, Pedro usa un título maravilloso para referirse a Jesús y le dice, el Hijo de Dios viviente. Qué fe tremenda de Pedro. Sabía perfectamente quién era, no estaba confundido. Sabía ante quién estaba y lo declaró y confesó su fe. Y le dio este título de grandeza, distinguiendo a Jesús como un regalo especial de Dios para ellos. Y es que eso es Jesús para nosotros, es ese don inefable de Dios para nosotros, es ese regalo que no falla, es ese regalo que permanece, es ese regalo que salva. Así que pues bueno, vamos a analizar, vamos a tomar unos momentitos para analizar algo muy, muy importante. Analicemos nuestra vida de fe, analicemos por qué estamos en esta vida de fe, por qué estamos en la fe, por qué estamos en este camino de fe. No sé si te has hecho esa pregunta alguna vez. Y miren, nosotros podemos llegar a la fe, recibir a Cristo, podemos nosotros reconocer que la palabra de Dios es la verdad, podemos reconocer todo lo que dice la Biblia de Jesús, por dos cosas, por dos motivos. Los quiero englobar, ¿no? Puede haber muchos, pero uno es porque a veces no nos queda alternativa. Yo me acordaba de esto de mi hija menor cuando ella tenía 9 años, ahorita ya tiene 25, pero yo le pregunté, yo le hice esa pregunta, le dije, ¿tú eres salva? Entonces ella me dijo, sí. Le digo, ¿y por qué? Me dice, pues es lo que sé. Me dice, es lo que he oído toda mi vida. He oído de salvación, he oído de Cristo, pues yo sí soy, ¿verdad? Y dije, no, pues no lo eres, mamá. Y ya le prediqué y ya tenía 9 años, ¿verdad? Ya tomó la decisión, ya aceptó a Cristo. Pero muchas veces nosotros nacemos en una familia cristiana y eso pasa mucho en las consejerías. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿y tú eres salvo? ¿Tú eres salva? Sí. ¿Por qué? Pues porque nací, mi papá es pastor, mi mamá es pastora, pues nací en un ambiente cristiano. No, pues no lo eres. Tienes que saber de qué se trata el Evangelio, tienes que saber que Cristo murió en tu lugar, tienes que saber que su sangre te limpia de pecado, tienes que saber que tú debiste haber muerto, pero Él murió por ti. Entonces cuando la persona ya sabe, ¿verdad?, cuál es, por qué es salva, es muy importante. Entonces, ¿por qué estás siguiendo a Cristo? Pregúntate, respóndete estas preguntas en la mente. ¿Cuál es el verdadero motivo en tu corazón de por qué estás siguiendo a Cristo? ¿Es para que te vean tus hijos y ellos crean? ¿Es para complacer a tu cónyuge? ¿Es para que tu cónyuge hable bien de ti? ¿Es porque me siento sola, me siento solo y en la iglesia encuentro compañerismo, ahí me papachan? ¿Es para que Dios me bendiga y mi negocio me vaya bien? ¿Por qué estás siguiendo a Cristo? Vamos a regresar a Primera de Pedro 4 y vamos a leer Primera de Pedro 4, 16 y 17. Primera de Pedro 4, 16 y 17. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Reflexionemos en estos pasajes.
Al ser cristianos, miren, al ser cristianos, todos nosotros entramos en un proceso de santificación. Aceptamos a Jesucristo y todos nos metemos en un proceso de santificación. Todo el tiempo que dura nuestro peregrinar en esta tierra, Dios está tratando con nosotros en nuestro carácter. De eso se trata santificación. Él nos santifica, Él nos prepara, Él nos hace aptos, usando la palabra de Dios y usando su Espíritu Santo. Entonces todos estamos en un proceso de santificación, todos los creyentes, trabajando especialmente en nuestro carácter. Entonces, si Dios está tratando conmigo y contigo, significa que todos debemos de esperar el fuego de la prueba, ¿verdad? Este fuego de la prueba que aquí lo manda, lo dice en el versículo 17, como juicio, como un juicio a la casa de Dios, no es un castigo al creyente, ¿ya? No es un castigo de parte de Dios a nosotros los creyentes, no, es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios si nosotros lo vemos a la manera de Dios. Es una oportunidad para corregir, para enmendar el camino equivocado y perseverar confiando y creyendo. Si nosotros estamos vivos, es para servirle, es para glorificarlo, ¿verdad? Si nosotros buscamos, bueno, se los voy a dar por el tiempo, pero en Primera de Tesalonicenses 4:3, ahí si me ayudan en la pantalla, Primera de Tesalonicenses 4:3, y ahí también en Primera de Tesalonicenses 4:7, habla de la voluntad que Dios tiene para nosotros, y dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3 y Primera de 4:7, ahí la buscan ustedes, pero es la voluntad de Dios. Ahí dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Eso es ser santo, apartado, ¿verdad? De lo de antes andaba, me aparto. Eso es la santificación, ya no seguir en lo mismo, ¿verdad? Gracias, hermanos. Pero si yo me voy también a Efesios, y me voy a ir rápido, Efesios 4:13, Efesios 4:13, para que los pongan ahí como referencia en lo que estamos viendo. Miren lo que dice Efesios 4:13. Bueno, en el 12 dice que el Señor pone en su iglesia profetas, maestros, evangelistas, pastores, dice, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de que nosotros estemos íntegros, ¿verdad? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la santificación. En ese proceso estamos todos, ¿se fijan? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Miren, tenemos tiempito todavía. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Pensemos, cada uno responda en su mente esta pregunta que yo les voy a hacer, ¿ok? Esta pregunta. ¿Hace cuánto que tú eres cristiano? Está fácil la pregunta. ¿Hace cuánto que tú eres cristiano? Piénsalo en tu mente. Ya la contesté, ok. Si tú estás tomando nota, te pido otro favor. Ahí en tu nota, en tu cuaderno, así sin que nadie te vea, ahí pone cuánto tiempo. Ahí pone así, 20 años, la semana pasada, 3 meses, 1 año, ok, ahí escríbelo, ¿verdad? Ok, ahora, responde esta otra pregunta que te voy a hacer. ¿Cuántas personas tú, ¿verdad?, has llevado a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? Y no me refiero cuántas veces has predicado. No me refiero de que no, pues yo predico ahí en la iglesia y tengo, voy a evangelismo. Y no, ¿cuántas personas así de persona a persona has hablado con una persona, de persona a persona, le has mostrado el evangelio, le has dicho, el Señor murió por ti, tú te mereces morir, pero bueno, ya le presentas el evangelio y la persona te ha dicho, sí, yo acepto, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? Y entonces tú dices, sale, ok, vamos a hacer una oración. ¿Cuántas personas, persona a persona, has llevado a los pies de Cristo? Y anótalo abajo de donde anotaste cuántos años llevas en Cristo. Ahora velo y tú dime si los datos que tienes son congruentes. Tú dime si es congruente que tengas 20 años y no hayas llevado una persona a los pies de Cristo.
Tú dime si es congruente que tengas 3 años en el Señor y no has llevado a nadie a los pies de Cristo. Tú dime si eso es congruente. Yo lo hice y se me cae la cara de vergüenza. Qué incongruencia la de mi parte. Qué incongruencia. No es congruente los años que tengo en Cristo con las personas, las almas que se han rescatado del infierno. Y la comisión, la gran comisión es nuestro deber principal, hermanos. Estamos confundidos. Estamos viviendo un cristianismo basado en nosotros. Yo quiero, yo, dame, yo. Y eso no es el cristianismo es Cristo. El cristianismo es Él. Es anunciar las virtudes de Él que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el cristianismo. Esa es nuestra obligación. Entonces, habemos discípulos que aun cuando no nos quejamos de las fuertes palabras de Dios, no nos quejamos, las aguantamos, todo bien, ok, me aguanto, Señor. Pero ¿sabes qué? No practicamos lo que estamos oyendo. O sea, sí, no me quejo, pero tampoco practico nada. ¿Y qué dice la palabra? Que los que son oidores y no hacedores se están engañando a ellos mismos. Qué tremendo. Vamos rápido a Romanos 2:13. Estoy en Efesios porque me moví, pues bueno, Romanos, me regreso. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Puede que te creas que estás justificado y no lo estés. Estás viviendo engañado, ¿verdad? Jesucristo, vemos que Él no hizo nada para detener a los cristianos renuentes que se le fueron, a los discípulos renuentes. Él no dijo, oiga, no, espérense, no se vayan, ahorita, a ver, vamos a hablar, hombre, no se molesten, a ver, vamos a ver cómo nos arreglamos, pero no se vayan. Él no hizo nada, los dejó que se fueran. Los dejó que se fueran. Pero se regresó y a esto le dijo, ¿y ustedes también? Y nosotros, hermanos, tal vez la prueba que estemos atravesando es para hacernos ver quién está ocupando el lugar en nuestro corazón. ¿Quién está ocupando ese lugar en nuestro corazón? Y las pruebas que estamos pasando ahorita es para que nosotros reflexionemos, reaccionemos. Y entonces ya no veamos esa prueba como que, oye, qué malo eres. No, qué oportunidad te está dando Dios de reflexionar tu vida, de reaccionarla, de enmendarla, de corregirla, ¿verdad? Pues bueno, ya para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Si nosotros regresamos ahí a Primera de Pedro, vemos un tremendo contraste entre el versículo 12 y el versículo 13, donde dice, no se sorprendan por el fuego de prueba, sino regocíjate, regocíjate. ¿Cómo puedo hacer esta verdad una realidad en mi vida? ¿Cómo la puedo hacer una verdad en mi vida? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Sabes qué? Enfocándote en Dios. Deja de mirarte a ti. Deja de mirar cuánto estás sufriendo, cuánto estás padeciendo. Deja de esperar que no, es que hasta que Dios me responda, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cómo le va a hacer con mi vida? Entonces ya me enfoco en Dios. No, tenemos que permanecer con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros permanecemos pendientes de Dios, nosotros vamos a evitar que la amargura entre a mi corazón. ¿Por qué? Porque si yo no tengo las respuestas que quiero para entonces ya enfocarme en la vida cristiana, voy a estar frustrada, porque Dios no me las va a contestar, porque ese no es el objetivo de la prueba. Y la frustración deriva en amargura. Y entonces vas a ser presa de la amargura. Si nosotros en la prueba mantenemos los ojos puestos en Cristo, nos podemos gozar en la prueba. Si yo en la prueba mantengo los ojos puestos en mí, voy a salir amargada de la prueba. Así que nosotros, como le respondió Simón Pedro a Dios, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Él tiene palabras de vida para nosotros. El tiempo que tú quieras estar en esa prueba, sufriendo, está en tus manos. Es momento de que tú reacciones. Mientras más rápido reaccionemos,
mientras más rápido nos humillemos, porque esta palabra es de que Pedro dice, ¿a dónde iremos? Él estaba humillándose, él estaba reconociendo que se había equivocado, ¿verdad? Entonces todos los cristianos tenemos que esperar épocas difíciles en nuestra vida de fe. Todos debemos de esperar el fuego de la prueba llegar alguna vez en nuestras vidas. La pregunta que cada uno nos tenemos que responder: ¿a quién irás cuando la prueba llegue a tu vida? ¿A quién irás? Jesús es el único que nos promete vida eterna, y aunque enfrentemos problemas por un tiempo breve aquí en la tierra, debido a que Él es el Rey de Reyes, debido a que Él es el Señor de Señores, tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por estas palabras duras. Gracias porque nos demuestras tu amor. Gracias porque estás pendiente de nosotros y quieres que reaccionemos. Porque no quieres que ninguno de nosotros, cuando estemos enfrente de ti, oigamos que tú nos dices: aléjate de mí, jamás te conocí. Al contrario, Señor, tú quieres darnos la bienvenida al reino. Tú quieres decirnos: pasa, siervo fiel, porque hiciste lo que oíste que yo te mandé, porque no fuiste de aquellos que desertaron, porque te mantuviste firme a pesar de que no comprendías la prueba, a pesar de que no sabías por qué estaba siendo probado, a pesar de que había dolor en tu corazón. Yo seguí siendo tu rey. Gracias, Señor, porque las pruebas las podemos ver ahora como una bendición en nuestras vidas, porque eres tú manifestando tu amor por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Si tú el día de hoy es la primera vez que has escuchado de Cristo, Él tiene palabras de vida eterna para ti. Él te dice que si tú crees en Él, vas a trascender con Él, que vas a pasar por este mundo. Sí, el Señor no nos engaña, hay pruebas y dificultades, pero Él también nos ayuda a pasarlas. Él quiere ayudarte en la prueba que estás pasando ahorita. Él quiere ser tu guía, Él quiere ser tu dirección. Él quiere estar contigo, quiere llorar contigo, quiere consolarte, pero solamente lo tienes que aceptar. Tienes que aceptarlo. Él no se va a meter a la fuerza a tu vida. Y si tú estás aquí, es porque Él quiere darte estas palabras de vida eterna a ti. Si tú quieres aceptar a Cristo, yo te pido que tú repitas estas palabras con todo tu corazón. Señor, he reconocido que he vivido sin ti, que he querido pasar las pruebas a mi manera, que te he hecho a un lado de mi corazón, pero ahora reconozco que quiero ir a ti. Ahora reconozco que te necesito, que solamente tú tienes lo que yo necesito para pasar por estas pruebas. Yo quiero que vengas a vivir a mi corazón. Yo quiero pedirte que perdones mis pecados, que me arrepiento de cada uno de ellos y que creo que tú en la cruz lograste mi perdón. Yo te acepto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.